bienvenidos a esta sesión especial donde conversaremos un poquito sobre los casos especiales del criterio de Routh-Hurwitz. Entonces, en la clase teórica se ha conversado sobre este criterio de Routh-Hurwitz y se ha explicado que en base a él se pueden establecer la cantidad de polos que se encuentran en el semiplano derecho, semiplano izquierdo y sobre el eje imaginario. Y en base a esa información se puede determinar la estabilidad del sistema. Vamos a hacer énfasis en los dos casos especiales que pueden ocurrir en el criterio de Routh-Hurwitz, ya que la fórmula base que ustedes recordarán, se vio en las clases teóricas, siempre consume o asume que se tiene que dividir la expresión para la obtención de uno de ellos en términos de un elemento pivote, que es el elemento de la fila anterior, primera columna. Entonces, obviamente, los casos especiales se van a dar cuando este elemento pivote es igual a 0. Y realmente vamos a tener dos casos especiales, cuando solo él es igual a 0, y el segundo caso especial cuando toda la fila es igual a 0. Entonces, vamos a suponer que nos vamos a encontrar en estos casos especiales y vamos a proceder a su estimación. Entonces, bueno, los casos especiales, el primer caso especial se nos va a dar cuando hay un 0 solamente en la primera columna. ¿Sí? ¿Qué pasa si hay un 0 solamente en la primera columna? Entonces, para ilustrar este caso especial, vamos a trabajar con un ejemplo, con el ejemplo que nos está dando la diapositiva. Supongamos que nuestra función de transferencia en lazo cerrado es 10 sobre s a la quinta más 2s a la cuarta más 3s cubo más 6s cuadrado más 5s y más 3, ¿ok? Y vamos a armar el arreglo de Routh-Hurwitz como aprendimos en la clase, ¿verdad? Siempre comenzamos con todas las potencias de S, comenzando por la más alta, S5, S4, S3, S2, S1, S0. Y en la distribución original lo que hacemos es distribuir los coeficientes, los dos primeros. Para S a la quinta es 1, para S a la cuarta es 2, y de ahí vamos distribuyendo 1 a la S a la quinta y 1 a S a la cuarta, es decir, serían, siguiendo en ese orden, 3 y 6. Entonces el 3 va arriba, el 6 va abajo, 5 y 3, 5 arriba, 3 abajo. ¿De acuerdo? Bien, entonces vamos haciendo los cálculos correspondientes. Si a este elemento yo lo llamo B1, ¿verdad? Este elemento B1 con la fórmula que se aprendió para los elementos de Routh-Hurwitz es el determinante del elemento arriba, que es la columna pivote, con el que está inmediatamente a la derecha, 3, 6, es un determinante 2 por 2 en negativo, dividido para 2. Solo como breve repaso, si yo quiero encontrar B1, es el determinante 2 por 2 que se forma de la columna primera, la que está arriba, que es la pivote, y la que está inmediatamente a la derecha, que es 3, 6, con signo negativo, dividido para el elemento pivote, que es 2. Si nosotros hacemos esta matemática, lo que vamos a tener aquí es 6 menos 6, 6 menos 6 sobre 2, es decir, B1 es igual a 0, haciendo simple álgebra, ¿verdad? B1 es igual a 0. Voy a borrar B1 y voy a poner de una vez 0. El valor que yo tengo aquí de B2, usando la misma formulación, sería la misma columna pivote 1, 2, pero ahora se mueve la columna de la derecha, que es 5, 3, ¿no? Otra vez haciendo lo mismo. Para hallar B2 es la misma columna pivote 1, 2, y la única que se está moviendo es la columna de la derecha, que es 5, 3, dividido para el mismo número 2, ¿verdad? Dividido para el mismo número 2.
En este caso esto será 5 por 2, 10 menos 3, 7, 7 medios, que es 3.5. Entonces nuestro B2 es 3.5. Ahora, lo que yo quiero que ustedes se den cuenta es que uno diría, ¿y por qué esto tiene que ser un caso especial? Bueno, el siguiente elemento, al tener ceros aquí, acuérdense, este ya es cero, ¿no? ¿Por qué esto es un caso especial, verdad? Bueno, es un caso especial porque supongamos que yo no me di cuenta de lo que estaba pasando y yo quiero calcular a este término que lo llamamos o solemos llamar C1. Entonces, ¿a qué sería igual ese C1? Ese C1 sería igual, usando las mismas reglas, ¿verdad? Tendría que ser este elemento pivote, ¿verdad? Contra este elemento pivote dividido para este elemento. Entonces, obviamente, al verlo allí, aunque lo escribo para que usted lo vea, usted tendría 2 sobre 0, 6 para 3.5, dividido para 0. Entonces, ahí está nuestra alarma, ¿verdad? Eso sería una indeterminación, porque es división para 0, lo cual no lo podemos hacer, no lo podemos resolver. Entonces, ahí se da este caso especial. ¿Y qué nos dice la diapositiva, la teoría de cómo vamos a trabajar este caso especial? Lo que él dice es que lo que vamos a hacer aquí es simplemente vamos a asignar una variable auxiliar epsilon donde está la variable 0 y vamos a manejar el álgebra regular de esa variable como que fuera una k o cualquier otra variable. Y luego vamos a asumir valores muy pequeñitos positivos o muy pequeñitos negativos para la variable epsilon. Es decir, vamos a sacar una especie de límite cuando epsilon se aproxima a 0 para poder evaluar lo que está pasando. ¿De acuerdo? Entonces, haciendo caso a esta metodología, lo que nosotros vamos a decir es que como ese valor 0 es muy pequeñito, lo que vamos a decir es, ¿sabe qué? No lo considere 0, sino llámelo epsilon. ¿De acuerdo? Y entonces, al llamarlo epsilon, aquí la operación cambia, ¿verdad? Porque este número será epsilon y este número será epsilon. Entonces, nuestra C1, lo que va a convertirse es en 3.5 por 2, 7, sería 6 epsilon menos 7, ¿verdad? Haciendo el álgebra que está allí. Es como un determinante con signo cambiado, ¿no? O sea, sería 6 epsilon menos 2 por 3.5, que es 7, sobre epsilon. Ese va a ser el valor que vamos a poner allí. Entonces, vamos cambiándolo. Entonces esto es 6 epsilon menos 7 sobre epsilon, también conocido como C1. El numerito C2 que está aquí, ¿verdad? Nosotros aprendimos a sacarlo. C2 va a ser igual a menos el determinante que se va a formar de 2, epsilon, 3 y 0, ¿verdad? Para sacar C2, 2 epsilon, 3 y 0. Esos son los que forman el determinante tal cual lo vimos en la teoría. Dividido para epsilon. Entonces esto es igual a 3 epsilon sobre epsilon. Simplificando, esto es 3. Entonces nuestro C2, que es este que está aquí, será 3. Nuestro D1, si lo queremos llamar así, ¿a qué será igual nuestro D1? D1 va a ser igual a nuestro valor que estaba aquí, ¿verdad? Que sería epsilon, 6 epsilon menos 7 sobre epsilon, por 3, 5 y 3, sobre 6, ¿qué más? ¿Sabe qué? No compliquemos la vida. A ese amigo lo habíamos llamado C1. Lo simplificamos luego, ¿les parece? Entonces, esto es igual a 3.5 C1 menos 3 epsilon sobre C1. ¿Cierto? Ese es nuestro D1. Que si hacemos un poquito de matemática, ya simplificando y todo lo demás, y en honor al tiempo voy a poner el resultado, ¿verdad? Esto me va a quedar como 42 epsilon menos 49 menos 6 epsilon cuadrado, ¿no? Haciendo un poquito de matemática allí, dividido para 12 epsilon
menos 14. Ustedes pueden desarrollar, ahí está el valor de C1 y aquí está la expresión. Sustituyendo eso es lo que nos va a quedar. Entonces este valor de D1 es ese número que pusimos ahí. 42 epsilon menos 49 menos 6 epsilon al cuadrado. Voy a empujar esto un poquito a la derecha para que no se nos confunda. Sobre 12 epsilon menos 14. Como esto de aquí es 0, 0, claramente este término también es 0. Y el último que nos queda es este que llamamos E1. Creo que lo podemos escribir ahí rapidito. E1 es igual a menos C1 D1 por 3, 0 sobre D1, ¿verdad? Que sería igual a 3D1 sobre D1, o sea, simplemente igual a 3. Este número que está aquí es 3. Ustedes pueden repasar la matemática para hacer estos cálculos, pero es una matemática muy simple, ¿no? Es más, ya un ratito vamos a verlo con una hojita de Excel. Como siempre yo digo, esto se puede comprobar en una hoja de Excel simple. Bueno, me llevo el arreglo formado, donde básicamente lo que está tachado en rojo es lo que claramente hicimos, ¿verdad? Es decir, simplemente decir a él que la variable epsilon es 0. Y según la definición del criterio de Routh-Hurwitz, nos vamos a fijar únicamente en esta primera columna, ¿verdad? Sí. Entonces, si nos fijamos en esa primera columna, ustedes saben que la cantidad de polos, ceros y estabilidad del sistema se determina a partir del cambio de signo que ocurre en esa columna. Aquí le voy a copiar la columna por acá abajo. Ajá. Entonces, la clave está en asumir el valor de epsilon de alguna manera muy pequeñito. Por ejemplo, decir que epsilon es 0 más. Si yo digo que epsilon es 0 más, básicamente es como que si yo estuviera diciendo epsilon igual a 0 más, es como que si hubiese dicho que es más 0.0001, por decir algo, ¿no? Y sin exagerarlo, porque le pudiese poner muchos ceros más. O sea, es un número muy pequeñito, muy cercano a 0, pero positivo. Vamos viendo el signo de cada cosa. Como el primer término es un número 1 que no depende de epsilon, pues eso es positivo siempre, ¿cierto? El otro es un número 2 que no depende de epsilon, también es positivo. ¿Qué pasa con el elemento epsilon? Bueno, epsilon es un número positivo, pues no. Ahora, ¿qué pasa con 6 epsilon menos 7 sobre epsilon? Bueno, una manera de verlo es que 6 epsilon menos 7 sobre epsilon, ¿verdad? Es aproximadamente igual, si epsilon es muy chiquitito, a menos 7 sobre epsilon. Y como epsilon es positivo, ¿verdad? Esto es menos sobre más, ¿verdad? Por lo tanto, el signo de él es menos. Sí me estoy explicando, es menos 7 sobre epsilon, pero usted está asumiendo que epsilon es apenitas positivo, entonces es negativo. Algo parecido, un análisis parecido, hagámoslo en el otro caso, ¿verdad? Usted dice que 42 epsilon menos 49 menos 6 epsilon al cuadrado sobre 12 epsilon menos 14. Como en ambos casos hay término independiente, el que va a predominar es el término independiente, o sea que esto es como menos 49 sobre menos 14, que da un número positivo, muchachos, positivo. Entonces, ¿qué quiere decir? Que este número que está aquí es positivo, y por supuesto el 3 es positivo. La pregunta es ¿cuántos cambios de signo hubo aquí? Y la respuesta claramente está que aquí hay un cambio de signo y aquí hay otro cambio de signo. Entonces hay dos CS, dos cambios de signo. Ahora, ¿qué tal si yo asumo el valor de epsilon como 0 menos? O sea, 0 menos, epsilon es 0 menos, me estoy refiriendo a menos .00000001. O sea, un valor muy chiquitito, muy cercano a 0, pero negativo. ¿Qué pasa con los signos en ese caso? Bueno,
El 1 es un número positivo que no cambia. El 2 es un número positivo, o sea, son constantes. O sea, si no lo ven aquí, mírenlo allí, es 1, 2, son positivos. Esos son, no importa lo que yo asuma para epsilon, son positivos. Epsilon que está aquí es negativo, claramente, porque lo asumí ahora con 0 menos como negativo. Y ahora veamos el análisis del 6 epsilon menos 7 sobre epsilon. El 6 epsilon menos 7 sobre epsilon. Y aquí vamos a usar lo que ya había usado acá. ¿Sí? Pues da como menos 7 sobre epsilon. En términos de signo, esto es menos sobre menos, porque ahora el epsilon es positivo y esto es más. Es decir, este símbolo o este signo va a ser positivo si epsilon es negativo. El siguiente, ¿verdad? Como lo que nos queda es, no quedó un epsilon solito, o sea, sigue predominando menos 47 y sigue predominando menos 14. Esto es positivo. Y por supuesto el número 3 es positivo. Fíjense ustedes entonces cómo también aquí hay dos cambios de signo. Es decir, no importa cómo yo asuma el epsilon, en este caso voy a tener dos cambios de signo. Por lo tanto, al tener dos cambios de signo, este sistema tiene dos polos con parte real negativa, dos polos en el semiplano, parte real positiva, perdón, dos polos en el semiplano derecho. ¿Sí? Dos polos en el semiplano derecho. ¿Cuál es la conclusión de este ejemplo? Ponerla aquí arriba. Dos polos en el SPD, semiplano derecho. Como el sistema es de orden quinto y no tengo absolutamente nada más, quiere decir que el resto de polos, o sea, los tres polos restantes, están en el semiplano izquierdo. Por lo tanto, este sistema es inestable, ya que sabemos que basta que haya un polo en el semiplano derecho para que todo el sistema sea inestable. ¿Sí? Entonces, eso es lo que vamos a hacer cuando yo tenga un 0 en la columna, en la primera columna. Un 0 en la primera columna, simplemente vamos a usar asumir una variable auxiliar epsilon y vamos a tratar de aproximarla a ambos lados, ¿verdad? 0 más y 0 menos, y ver cuántos cambios de signo hay. Cuando yo tengo este caso especial, hay otra posibilidad. Bueno, antes les muestro que en la diapositiva está exactamente lo que yo hice, ¿verdad? Están los mismos números. Y de hecho aquí está el cuadrito con exactamente el mismo análisis. Sin embargo, hay otra forma posible de analizarlo. Y esa forma es lo que se conoce como los polinomios recíprocos. ¿Qué es esto del polinomio recíproco? Se dice que un polinomio es recíproco cuando la distribución de sus coeficientes es la misma, o mejor dicho, sus coeficientes son los mismos, pero escritos en orden inverso. Entonces, tomemos como ejemplo el ejercicio o la configuración que recién hicimos. En la configuración que recién hicimos, esta era la función de transferencia de lazo cerrado, la función de transferencia completa del sistema. S a la quinta más 2s a la cuarta más 3s al cubo más 6s al cuadrado más 5s más 3. Eso quiere decir que el polinomio característico P de S era este que estaba aquí, ¿verdad? Llamemos P' de S al polinomio recíproco. ¿Cuál es el polinomio recíproco? Aquel que utiliza los mismos coeficientes en orden inverso. Es decir, el último era 3, ahora ese 3 va a ser el primero. 3s a la quinta. Luego continuamos con el 5. 5s a la cuarta. Luego el 6, que sería 6s al cubo. Luego el 3, que es 3s al cuadrado. Más 2s y más 1. Dense cuenta que eso es el polinomio recíproco. El mismo, tal como lo dice la teoría aquí. Es el mismo polinomio de antes. El mismo polinomio de antes. Solamente que ahora los coeficientes están escritos en orden inverso. Bueno, esta misma teoría nos dice que se puede demostrar que si el polinomio es recíproco, tiene sus raíces distribuidas o tiene la misma distribución en los planos, ¿verdad? Podemos decir entonces que
el polinomio recíproco tiene la misma distribución de raíces en los semiplanos. Es decir, si este original tuvo, por decir algo, 2 raíces en el semiplano derecho y 3 raíces en el izquierdo, el recíproco tendrá también 2 raíces en el derecho y 3 raíces en el izquierdo. ¿Cómo lo pueden corroborar? ¿Cómo lo podemos corroborar? Aplicándole el criterio de Routh-Hurwitz al recíproco. Ahora bien, para efectos de una demostración más efectiva en tiempo, en lugar de trabajarlo directamente, yo tengo aquí una hojita de Excel que les puedo mostrar, ¿verdad? Donde puedo yo manejar esto. Y bueno, me parece que es una buena práctica trabajar con el Excel en el caso de Routh-Hurwitz, porque en realidad la forma de hacer el arreglo es muy simple, ¿no? Entonces, por ejemplo, si ustedes se dan cuenta, este es el mismo caso que hicimos en la pantalla hace un momento, ¿verdad? Y justamente el problema que yo tengo aquí, si aplico la fórmula, si ustedes ven por favor la fórmula de Routh-Hurwitz, aquí está el arreglo armado con una distribución de celdas de Excel muy simple. Pero aquí tengo este problema, ¿verdad? ¿Y por qué se da este problema? Porque yo divido para este valor que está aquí, y al dividir para ese valor que está aquí me generan indeterminación. Entonces fíjense que hasta para jugar con esto lo he hecho en Excel. Asumo un sigma positivo, como yo les dije, por ejemplo, más 0.001 y un sigma negativo, menos 0.001, y ahí veo que en ambos casos tengo 2 cambios de signo, por lo tanto el sistema, como vimos, era inestable. Pero bueno, aquí más abajo estoy trabajando con el polinomio recíproco que les mostré hace un ratito. 3, 5, 6, 3, 2, 1 son los coeficientes. Y para ahorrar tiempo, muchachos, fíjense, aquí está el cálculo del arreglo de Routh-Hurwitz automatizado con el Excel. Y fíjense ustedes que ocurre aquí, aquí es donde llamo su atención. ¿Qué significa esto? ¿Cuántos cambios de signo hay aquí? Hay 2 cambios de signo, lo cual quiere decir que, igual que antes, tengo 2 polos con parte real positiva y 3 polos con parte real negativa. Es decir, exactamente las mismas conclusiones que sacamos anteriormente. Interesante este tema de los recíprocos, ¿verdad? Porque entonces yo puedo demostrar que o bien resuelvo este asunto con la regla del épsilon, o también lo puedo resolver trabajándolo con el polinomio recíproco. Ese es nuestro primer caso especial, pero ahora podemos pasar al segundo caso especial. El segundo caso especial de Routh-Hurwitz es cuando toda la fila es 0. Acuérdense que el primero era cuando solo la primera columna es 0. El caso especial es que toda una fila sea igual a 0. Y una vez más, tratemos de visualizarlo con un ejemplo numérico, ¿sí? Y que sería este que está aquí. Dice 10 sobre s a la quinta más 7s a la cuarta más 6s cubo más 42s cuadrado más 8s más 56, ¿ok? Ese es nuestro polinomio. Vamos a tratar de armar el arreglo de Routh, así mismo como hicimos en el ejemplo anterior, para entender este caso de que toda la fila sea igual a 0. S a la quinta, S a la cuarta, S a la tercera, S al cuadrado, S a la primera, S a la 0, ¿verdad? Entonces, los coeficientes serían 1 y 7, y de ahí los distribuyo uno a cada lado, ¿no? 6 y 42, 8 y 56. Aquí por primera vez vamos a ver una propiedad de Routh-Hurwitz que no lo había visto yo en los otros ejemplos, tal vez ustedes sí, que es la simplificación, especialmente cuando tenemos muchos coeficientes. Yo puedo simplificar todos los elementos de una fila de tal manera de que se simplifique también la expresión, y matemáticamente es muy sencilla la interpretación, porque si todo al final resulta el determinante de una matriz de 2×2. Entonces, si todos los elementos de la fila, de una fila o de una columna de una matriz 2×2 se simplifican por el mismo número, no va a haber ningún problema. El resultado del determinante será exactamente el mismo.
En este caso, donde yo puedo hacer una simplificación bien clarita, es en esta fila que está aquí, porque los tres números son múltiplos de 7, ¿verdad? Entonces yo voy a simplificar y voy a decir la séptima de él es 1, la séptima de él es 6 y la séptima de él es 8. No tengo ningún problema y puedo seguir trabajando el arreglo como que si ellos fueran 1, 6 y 8. Esto es algo que puedo hacer en cualquier momento. Sí, entonces, bueno, volviendo a nuestra metodología, si esto era C1, nuestro C1, ¿verdad? Habíamos dicho que era... perdón, B1, no C1. Para seguir con la misma nomenclatura que hemos venido usando, ¿no? Si esto es B1, ¿verdad? Nuestro B1 es 1, 1, 6, 6 sobre 1, que claramente, jóvenes, claramente es igual a 0, ¿verdad? Claramente es igual a 0, pues se repiten las filas o las columnas. Entonces nuestro B1 es 0. Pongámoslo como 0 de una vez. Hasta ahí diríamos caso especial 1, ¿no? Veamos pues B2, que es igual B2. B2 va a ser igual al determinante de, si volvemos a hacer, esta es la columna pivote y este es el elemento. A simple vista ya nos dimos cuenta de que de la misma manera tengo 1, 1, 8, 8 sobre 1 y que también esto es igual a 0. Por supuesto, al tener 0 y 0 aquí, el siguiente elemento también es 0. Entonces ahí está, aquí estamos en el caso especial 2, ¿verdad? Que es cuando toda una fila es exactamente igual a 0. ¿Qué vamos a hacer cuando toda una fila es igual a 0? Para saber qué es lo que tenemos que hacer cuando toda una fila es igual a 0, tenemos que entender por qué toda una fila es igual a 0. Entonces, la razón por la cual toda una fila es 0 es porque esto va a ocurrir siempre que tenemos un polinomio par. ¿Qué es un polinomio par? Un polinomio que no tiene las potencias o los elementos de las potencias impares de S. Por ejemplo, como lo vieron allí, un polinomio par pudiese ser, se me ocurre, 4S a la cuarta más S al cubo, perdón, ¿qué es el cubo? 4S a la cuarta más S al cuadrado más 6. Solo tiene exponentes pares de S. ¿De acuerdo? Puede ser también, qué sé yo, 3S a la 6 más 2S a la cuarta más 4S al cuadrado más 2, por darles un número. Ese también es un polinomio par. Cada vez que nos aparezca un polinomio par en el arreglo de Routh-Hurwitz, vamos a tener este problema de que toda la fila sea igual a 0. Entonces, ¿cuál es la estrategia que vamos a seguir cuando ocurre este caso del polinomio par? Lo que vamos a hacer es que vamos a derivar el polinomio par con respecto a ese. Ese polinomio par resultante es, aquí lo vamos a poner, el polinomio par es o está en la fila antes de que todo sea igual a 0. En mi caso es esta fila que era 1, 6 y 8. Y las potencias que le van a corresponder van a ser pues donde estaba, es decir, S a la cuarta más 6S al cuadrado más 8, porque ya sabemos que es par. Entonces, ese polinomio en este caso, en este ejemplo, vamos a quitarle esos cuadritos, es S a la cuarta más 6S al cuadrado más 8. Vuelvo y repito, ¿de dónde salió esto? No tomo en cuenta la fila de 0, sino la fila que está antes de que todo sea igual a 0. Y lo que digo es que este es 1 por S a la cuarta, porque es el exponente al cual le correspondía, y 6S al cuadrado, porque acuérdense que íbamos saltando, íbamos iterando, ¿verdad? Uno arriba, uno abajo, uno arriba, uno abajo, y 8S a la 0. Ya sabíamos que son polinomios pares. ¿Ok? Entonces lo que él me dice es que lo que yo voy a hacer aquí es, esto lo vamos a llamar, qué sé yo, P sub 1 de S, porque es mi polinomio auxiliar. Lo que vamos a hacer es, como él lo dice allí, vamos a derivar el polinomio par con respecto a S. Entonces la derivada de ese polinomio par con respecto a S, en este ejemplo al menos, sería 4S al cubo más 2 por 6 más 12S, ¿verdad?
Y por supuesto el siguiente término, la derivada es 0. Y lo que la metodología nos pide es que sustituyamos a esa fila de ceros, que era la fila de s al cubo, ¿verdad?, por los valores que nos salen de esa derivación. Es decir, en vez de este 0 voy a colocar 4, y en vez de este 0 que está aquí voy a colocar 12 en honor a estos números que me salieron de la derivación. Esa es la manera como vamos a proceder. Y luego continuamos calculando, estimando el arreglo de Routh-Hurwitz tal cual lo habíamos hecho anteriormente. ¿Ok? Repito, cuando tengamos una fila de ceros es porque tenemos un polinomio par. ¿Cuál es el polinomio par? El que está arriba de esa fila que fue igual a 0. Lo encuentro simplemente leyendo los coeficientes y asociándolos a las potencias respectivas. Una vez que encuentro ese polinomio par, lo derivamos. Y ese resultado de la derivación, ¿verdad?, que obviamente va a ser de la potencia anterior, o sea, es el cubo en mi caso, lo sustituimos por los ceros que están allí. Y ahora continuamos calculando o estimando el arreglo de Routh-Hurwitz como antes. Fíjense ustedes en lo que en la diapositiva está ocurriendo también. Entonces, ahí dice, ¿no?, se usan los coeficientes de la ecuación anterior para sustituir la fila de ceros, y lo que vamos a hacer es completar el arreglo de la forma sencilla anterior. Permítame completar el arreglo del ejemplo para luego indicarles cómo interpretamos este resultado, porque esta es la parte más interesante, ¿verdad? Entonces, si vamos a seguir calculando, ¿verdad? Eso era, este sería C1, ¿verdad? Entonces, ¿a qué sería igual el C1? O bueno, calculémoslo aquí. ¿A qué sería igual el C1 con los nuevos valores? Sería 1, 4, 6, 12 para 4, ¿verdad? Bueno, otra cosa que podemos hacer allí si quieren, que de hecho lo hace la diapositiva, lo podemos hacer o no, pero dense cuenta que igual se simplifica allí, es que 4 y 12 son múltiplos de 3, ¿verdad? Entonces podemos hacer lo mismo que dijimos antes, ¿no? Sacar múltiplos de 4, sacar la cuarta 1, la cuarta 3. Entonces si le saco la cuarta a cada uno, lo que voy a tener es 1, 1, 6, 3, ¿verdad? Y ahora sí dividido para 1. Muchachos, si yo no lo hacía, el resultado es exactamente el mismo. Y entonces voy a tener 6 menos 3 dividido para 1, que es 3. Es decir, este valor que yo llamé C1 será 3. El siguiente valor, que lo llamo C2, ¿verdad? ¿A qué será igual este que yo llamo C2? Este que yo llamo C2. Recuerden, sigo calculando el polinomio. Este que yo llamo C2 será 1, 1, 8 y 0, ¿verdad? Sobre 1. 1, 1, 8, 0 sobre 1. ¿Eso cuánto es? Eso nos va a dar 8. ¿Verdad? Porque es 8 sobre 1, 8. Entonces mi valor de C2 es 8. ¿Qué será igual de 1? De 1. Si lo sigo calculando. El de 1 será igual a 1, 3, 3, 8 sobre 3, ¿verdad? Entonces esto será igual a 3 por 3, 9, menos 8. Sobre 3. O sea, esto es igual a 1/3. Mi valor de D1 es 1/3. Claramente al tener aquí 0 y 0, esto es 0. Y pues solamente me restaría el famoso E1, que sería el último de calcular, que sería menos 3, 1/3, 8, 0 sobre 1/3. Y esto claramente es igual a 8 por 1/3 sobre 1/3, que nos da 8. ¡Listo! Hemos terminado el arreglo de Routh siguiendo ese paso, ¿verdad? Me lo llevo a la siguiente hoja para el análisis ahora.
pero ya está el arreglo de root, pueden ustedes copiarlo y probarlo. También ya les voy a mostrar que en la hojita de Excel puedo yo calcular. Vamos al análisis ahora del arreglo de root. Primero, si mi único interés, jóvenes, es determinar si el sistema es estable o inestable, pues yo puedo simplemente hacer el análisis del arreglo de root como está allí y buscar cambios de signos. ¿Cuántos cambios de signos hay a lo largo de este arreglo? ¿Cuántos cambios de signo hay a lo largo de este arreglo? 1 con 1 no hay cambio de signo, 1 con 1 no hay cambio de signo, 1 con 3 no hay cambio de signo, 3 con 1 tercio. No hay cambios de signo, ¿verdad? Por lo tanto, no hay raíces en el semiplano derecho. O sea, y 0 raíces en el semiplano derecho. Y por lo tanto, el sistema es ¿qué? Es estable. Por lo tanto, el sistema es estable. Lo que sí podemos hacer, si es nuestro interés, es un análisis para determinar si hay o no hay raíces sobre el eje imaginario. Recuerden ustedes que los polos pueden estar entre sitios, y voy solo por facilidad a asumir que son complejos conjugados. Pueden estar en el semiplano izquierdo, SPI, pueden estar en el semiplano derecho, SPD, o pueden estar sobre el eje J omega, o sea, en el eje imaginario. Con la regla que yo saqué ahorita ya demostré que estén o no estén sobre el semiplano derecho, pero yo puedo también determinar si están o no están sobre el eje imaginario. ¿Cuál es la manera o cómo vamos a determinar eso? Realmente no es nada del otro mundo, es algo muy sencillo, solamente que para entenderlo hacemos un pequeño análisis y ese es el motivo especial de esta charla. Algo muy importante que quiero que usted entienda es que todo polinomio par tiene que tener raíces simétricas alrededor del origen. ¿Qué quiere decir que sean simétricas alrededor del origen? Que puede ser cualquiera de estos tres casos. Puede ser el caso A, en donde yo tengo dos raíces, por ejemplo, y esas raíces están simétricas con respecto al origen. Por ejemplo, el caso A sería si la raíz, qué sé yo, es s más 3 y s menos 3. Sí, claramente este polinomio es s al cuadrado menos 9 y es un polinomio par, ¿verdad? Porque tiene s al cuadrado y s a la 0. Y en este caso las raíces están, ese sería el caso A, por ejemplo, ¿verdad? Están simétricamente distanciadas con respecto al origen. Pero también pudiese ser que tenemos otro caso, ¿verdad? Que sería el caso B. ¿Sí? ¿Cómo sería el caso B? En el caso B, por ejemplo, sería, qué sé yo, S más J2 por S menos J2. Son las raíces que están bajo el eje imaginario, ¿verdad? En ese caso yo tendría S al cuadrado menos J al cuadrado 2, o sea, más 4, ¿cierto? También es un polinomio par, ¿cierto? Que es un polinomio par, por supuesto que sí, con raíces que están sobre el eje imaginario. Y el caso C, ¿verdad? Es, por ejemplo, y para que el caso C no pueda darse con S al cuadrado, ¿verdad? El caso C tiene que darse con S a la cuarta o S a la octava, es decir, tienen que haber 4, porque para que haya una compleja, tiene que haber la compleja conjugada. Es cuando tenemos, en ese caso, pues, las raíces en un lado y en el otro. Ahora bien, ¿cómo saber cuál de estos 4 casos, porque no hay más, pueden ocurrir? Y solamente en el caso B tendré raíces sobre el eje imaginario. Bueno, la manera de saberlo es razonando lo que aquí me dice. La fila de ceros, ¿verdad? La fila que es todo igual a 0, nos dice la existencia del polinomio par, cuyas raíces pueden estar sobre el eje J omega. De entrada, si no tenemos filas de ceros, no tenemos raíces sobre el eje J omega. Esto está muy claro. Y la otra parte importante es que toda la parte de Routh-Hurwitz, desde la fila que contiene el polinomio par, bajando hasta el final del arreglo, es prueba únicamente del polinomio par. A ver si me entiende esto con el ejemplo que digo aquí. Es como que si yo en mi mente trazase una línea que está aquí. Y todo lo que está de aquí para abajo le corresponde únicamente al polinomio par. Es decir, los resultados
que yo encuentre de aquí para abajo le corresponden al polinomio par. Entonces, el número de cambios de signo que yo vea en esa parte de allí para abajo me va a decir cómo fue la distribución del polinomio par. Por ejemplo, si no hay cambios de signo, quiere decir que no hay raíces en el semiplano derecho. Si hay, qué sé yo, dos cambios de signo, quiere decir que hay dos raíces en el semiplano derecho. Y aquí viene el razonamiento. Yo la regla mnemotécnica de funcionamiento es sencilla, pero yo estoy tratando de apelar al razonamiento de ustedes. El razonamiento es que si no hay cambios de signo, muchachos, si no hay cambios de signo, supónganse que no hay cambios de signo, ¿sí? En esta segunda parte que ustedes ven aquí, supónganse que no hay cambios de signo. Mi pregunta para ustedes, jóvenes, es: ¿en cuál de los tres casos estamos? Si no hay cambios de signo de aquí para abajo, si aquí no hay cambios de signo, ¿en cuál de los tres casos estamos? ¿Estaremos en el caso A, en el caso B o en el caso C? Y la respuesta es muy sencilla. Si estuviéramos en el caso A, hay un polo con parte real positiva, por lo tanto debió haber habido un cambio de signo. Así que caso A no es. Si estuviéramos en el caso C, tendría que haber, en el caso C hay dos polos con parte real positiva, por lo tanto tendrían que haber existido dos cambios de signo. Así que no estamos en el caso C, tampoco. ¿En cuál caso estamos? Claramente estamos en el caso B, porque no hay cambios de signo. Es decir, no hay raíces con parte real positiva. Y por lo tanto las raíces tienen que estar sobre el eje imaginario. Es decir, jóvenes, si hacemos el balance que tenemos aquí, como no hay cambios de signo, ¿verdad? Usted simplemente me dice, o sea, su respuesta debería ser siempre es la siguiente, ¿no? Lo que usted está buscando aquí es: ¿cuántas raíces están en el semiplano derecho? ¿Cuántas raíces están en el semiplano izquierdo? ¿Y cuántas raíces están sobre el eje J omega? Como no había cambios de signo, usted me dice hay 0 raíces en el semiplano derecho. Pero aquí viene la parte interesante. El polinomio era S a la quinta, ¿verdad? S a la quinta. Como no hubo cambios de signo tampoco en la parte roja, ¿verdad? Usted concluye de que todas las raíces desde el S a la cuarta para abajo tienen que estar sobre el eje omega, y por lo tanto tiene que haber una raíz en el semiplano izquierdo, porque el polinomio es de orden S a la quinta. Si usted quiere una regla mnemotécnica, una regla de hágalo y no sé qué es lo que yo hago, es sencillito, ¿no? A partir de la fila de ceros, si no hay cambios de signo, desde la fila que fue toda 0 hasta abajo, si no hay cambios de signo, quiere decir que todas las raíces del polinomio par están sobre el eje J omega. ¿Sí? Si hubiera cambios de signo, dependiendo de cuántos cambios de signo hay, una parte serán sobre el eje J omega y otra parte serán en el plano derecho o en el plano izquierdo. Ya les dije también la regla mnemotécnica, la regla de memorízatela y funciona. Así es, pero aquí también está el análisis basado en esta diapositiva y en este análisis de los polinomios pares. ¿Sí? La clave está en que todo a partir de la fila de ceros hacia abajo le corresponde al polinomio par. Por lo tanto, la no existencia de polos en el lado derecho de allí para abajo me dice que esos están sobre el eje imaginario. Y si hay dos cambios de signo, quiere decir entonces que si eran 4, dos cambios de signo, quiere decir que 2 están, no puede ser, no tiene que haber 1 o 4 cambios de signo, ¿no? Perdón, no, sí, 2 cambios de signo sí puede haber. 1 o 2 cambios de signo. Lo que no puede haber es, también puede haber 3, claro que sí. Entonces, ese cambio de signo me dice cuántos polos estuvieron del lado derecho. Y si corresponde a todos, entonces no hubo polos sobre el eje imaginario. Es sencillísimo, es súper sencillo. Y por favor, léalo, interiorícelo y apréndalo bien. Para finalizar, jóvenes, para finalizar les voy a mostrar otro ejemplo, y a mí lo que me interesa de este otro ejemplo es que usted haga el análisis, ¿verdad? Que usted haga el análisis.
Y con eso terminamos. Yo no voy a hacer el cálculo matemático, ¿verdad? Sino que solamente les voy a mostrar el análisis de este otro ejemplo. Por cierto, este análisis lo pueden ustedes corroborar en la hojita de Excel. Miren este ejercicio que está aquí. ¿Sí? Este es el ejercicio. 20s a la 8 más s a la 7 más 2s a la 6, 22s a la quinta, 39s a la cuarta, 59s al cubo, 48, 38 y 20. Sí lo voy a escribir para poderlo mostrar, pero los cálculos los voy a hacer con la hojita de Excel, ¿verdad? Entonces él dice que esto es s a la octava más s a la 7 más 12s a la sexta más 22s a la quinta más 39s a la cuarta más 59s al cubo más 48s al cuadrado más 38s más 20. ¿Sí? En el numerador tengo 20. Entonces, si nosotros hacemos esta distribución, s a la 8, s a la 7, s a la 6, s a la 5, s a la 4, s a la 3, s a la 2, s a la 1 y s a la 0. Y aquí comenzamos a poner los numeritos: 1, 7, 12, 22, 39, 59, 48, 38 y me quedo en 20, ¿verdad? Y bueno, ahí están los cálculos, muchachos, pero también yo les puedo mostrar la hojita de Excel, que todavía la tengo por aquí. Recordarán ustedes mi hojita de Excel. En la hojita de Excel vamos a ver el caso especial, creo que es este 2B. Sí, este es. En la hojita de Excel, aquí está 1, a ver, este no es, este es el caso. Perdón, este sí es el caso, solamente que aquí me confundí a lo que lo pasé, no es 1-1, no es 1-7, sino 1-1, ¿no? Sí, 1-1, ese era mi error. Entonces ahí sí podemos ver en la hojita de Excel que coincide plenamente con lo que yo estoy diciendo, ¿verdad? Con lo que les mostré en pizarra: 1, 1, 12, 22, 39, 59, 48, 38. Jóvenes, siguiendo las fórmulas, aquí está todo esto en la hojita de Excel, y se puede ir desarrollando. Por ejemplo, estos números los puedo ir copiando, ¿verdad? Vamos a ponerlo aquí para tener la facilidad de... Creo que ahí se ve, ¿no? Sí. Entonces, aquí tengo menos 10, menos 20, 10 y 20, ¿verdad? Del cual, por cierto, puedo sacarle a todos décima, ¿no? Esto es menos 1. A ver, pongámoslo en azul mismo para... Esto es menos 1, menos 2, 1 y 2, ¿cierto? Y pues de allí me va a quedar 20, 60, 40. Lo estoy sacando del Excel, ¿no? Y del Excel también puedo sacar décimas aquí, ¿no? Menos 2, esto es 6, 4, ¿sí? Y del Excel puedo sacar ahora 10, 30, 20, que es lo mismo que decir 1, 3 y 2. Y ahí viene mi problemita, ¿no? Esta fila va a ser 0, 0, 0, ¿cierto? 0, 0, 0. Toda una fila de ceros, lo que me llevó al caso especial 2. Entonces, si se acuerdan lo que dijimos, lo que yo tengo que hacer aquí es
trabajar con la representación, ¿verdad? 1, 3, 2. Entonces yo puedo decir aquí que el polinomio par es, fíjense ustedes, este 1 le correspondía a s a la cuarta, entonces sería s a la cuarta, este 3 que está aquí le corresponde al s al cuadrado, más 2, ese sería el P1 de s, ¿verdad? Y al derivar ese P1 de s, con respecto a s, me queda 4s al cubo más 6s. 4s al cubo más 6s, entonces eso es lo que yo reemplazo aquí. 4s al cubo más 6s, el 0 queda allí. Y sigo haciendo el arreglo. ¿No? Como sigo haciendo el arreglo, verán ustedes aquí que yo en el Excel he jugado un poquito y aquí a las bravas le he puesto 40 y 60 o 4 y 6. Si quieren cambiémosle a 4 y 6 para que sea tal cual. Tal cual nos quedó antes, ¿verdad? 4 y 6. Si yo pongo 4 y 6, lo que voy a tener siguiendo con el arreglo, ¿verdad? Es, si ustedes ven en el Excel, es 15 y 20. 15 y 20, que yo pudiese inclusive sacarle la quinta, ¿no? Que sería lo mismo que 3 y 4, ¿no? Y con el 3 y 4, ¿verdad? Lo que yo voy a tener ahí es 0,67 y 0, ¿verdad? Y el último elemento va a ser 20 o 2, como ustedes lo quieren llamar. ¿Ok? 20, póngale, para coincidir con el Excel. ¿Sí? Entonces ahora viene el análisis y con esto terminamos. Fíjense que aquí voy a poner una línea para que se acuerden que de aquí para acá abajo es el polinomio par. Primero, señores, primero. Recuérdense que al final lo que yo necesito saber es cuántos polos están en el semiplano derecho, cuántos polos están en el semiplano izquierdo y cuántos polos están en el eje J omega. Y la estabilidad, por supuesto, que es lo más importante. Primero, cambios de signo. Aquí hay un cambio de signo. Cuando pasa de 1 a menos 1, de menos 1 a menos 2 no hay cambio de signo, pero de menos 2 hay otro cambio de signo. Hay dos cambios de signo. Y acá pues ya no hay ningún cambio de signo. Entonces, señores, hay ¿cuántos cambios de signo? Hay dos cambios de signo, por lo tanto yo sé que tengo dos polos en el semiplano derecho. El sistema, al haber cambios de signo y polos en el semiplano derecho, yo ya sé que es inestable. La pregunta del millón es aquí, que es ¿cuántos están en el eje imaginario y cuántos están en el semiplano izquierdo? Entonces, para saber eso, yo me doy cuenta de que aquí, ¿cuántos cambios de signo hubo? En este pedacito hay 0 cambios de signo. Como hay 0 cambios de signo, quiere decir que de allí en más, todos los que estuvieron de allí en más están sobre el eje imaginario. Como el polinomio, de aquí, como el polinomio era s a la cuarta, quiere decir que hay 4 polos sobre el eje imaginario. Ahora bien, ¿cuántos hay en el semiplano izquierdo? Pues sencillo, la cuenta va contra 8, eran 8 en total. 2 ya dijimos que están en el derecho, 4 están en el eje imaginario, son 6, solamente me quedan 2 para el semiplano izquierdo. 2 en el semiplano derecho, 2 en el semiplano izquierdo, 4 sobre el eje imaginario, sistema inestable. Este es el análisis que podemos hacer para este caso especial. ¿Sí? Por favor, ustedes tienen allí la lectura para poder revisar con mayor detalle cualquier duda que tengan al respecto. Les estoy dejando la lectura. Pueden revisar también este contenido. Espero que haya sido de su provecho. Muchísimas gracias.